Gracias, Marianela. Buen día a todos. La idea de hoy es entender por qué es importante tener en cuenta cosas cuando vamos a subir a la nube y un concepto que se está hablando mucho en la nube y se empieza a tomar cada vez más fuerza, y vamos a dejar los últimos minutitos porque si bien hoy decimos que podemos subir a la nube, también lo podemos implementar on-premise. Bueno, vamos a ir avanzando. Esto es un poco así popurrí. Ahí estaba el código QR, si no me buscan en LinkedIn. No venimos a hablar de mí hoy, así que vamos a avanzar. Entonces, bueno, vamos a entrar. Tema de la nube. Hoy se habla mucho de la nube y por qué y la nube. A ver, ¿qué está ocurriendo? Un poco el contexto de la República Argentina, que hoy se nos complica adquirir tecnologías nuevas. Si hoy hablamos de que una red on-premise, para tener acceso seguro, deberíamos contar con ciertas plataformas, contar con herramientas de doble factor de validación o doble factor de autenticación, ya es una complicación porque tenemos que ver qué compramos y cómo lo pagamos. Hoy hay muchas complicaciones en el contexto de cómo pagar eh, productos o plataformas, sobre todo dolarizados. Entonces la nube hoy pasa a ser un elemento aliado donde podemos resolver cuestiones rápidas. De hecho, muchos de los procesos de transformación digital y mucha adopción de la nube creció rápidamente en época de pandemia. En plena pandemia se empezaron a implementar servicios en la nube porque era una manera ágil de implementar algunas cuestiones. Ahora bien, hoy en día, ¿y cuál es nuestra preocupación? Es que hay distintos sabores, ¿sí? Hoy podemos tener lo que nosotros llamamos la nube privada, que es una plataforma on-premise, ¿sí? Un data center en una compañía, básicamente es una nube privada. ¿Cuál es el problema de esto? Que acá nosotros somos responsables de todo lo que tenemos acá. Todo esto es responsabilidad 100% de la organización. Obviamente, cuando queramos adoptar un servicio de nube, si vamos a tercerizar algunas cuestiones, tenemos que ver cuál de los tres sabores se va a adaptar mejor. ¿Sí? Si vamos a subir máquinas virtuales, que va a ser infraestructura como servicio, si vamos a subir algunas cuestiones de desarrollo, plataforma como servicio, y si solamente vamos a subir datos, vamos a tener software como servicio. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que nosotros no podemos tercerizar es la responsabilidad. Es decir, que si yo elijo este modelo, subo una aplicación, y esa aplicación no tiene los parámetros de ciberseguridad adecuados, no es segura, y vamos a tener un problema en la nube, es decir, que va a haber un caos. Nosotros ya venimos viendo que muchas veces lo que está en la nube, mejor dicho, en la on-premise, se sube a estos escenarios exactamente igual como estaba on-premise, donde se sube con los mismos problemas, las mismas cuestiones de seguridad, sin tener en cuenta aspectos de seguridad. Entonces, obviamente, sí, estas plataformas son vulneradas porque lo único que hacemos es lograr una mayor exposición de lo que nosotros teníamos on-premise. A ver, en on-premise hay algo que ya lo vamos a ver en un ratito, que es el famoso castillo donde nosotros protegíamos nuestra infraestructura. Esto pasa a estar en algún data center distribuido en el mundo, donde tiene cumplimiento, tiene regulaciones, pero lo que está en gris, ¿sí?, es responsabilidad nuestra. Entonces, si yo contrato servicios de máquinas virtuales, todo lo que está en la máquina virtual, adentro de esta máquina virtual, es responsabilidad nuestra. La aplicación va a ser nuestra y los datos son nuestros. Es decir, que si nosotros no parchamos y armamos una regla de firewall y publicamos el servicio de RDP Internet y después esa máquina es vulnerada, no le podemos echar la culpa al proveedor de nube que no tenía un escenario seguro, que la nube no es segura, que la culpa es de la plataforma. En realidad es una mala gestión de lo que no se sabió o desconocimiento. Hoy yo siempre recomiendo
tanto Amazon como Azure tienen dos cursos muy lindos. Amazon tiene el Security Essential, Azure tiene el SC900, que hace un paseo por todos los elementos de seguridad y ciberseguridad que tienen las plataformas, que ustedes podrían incorporar. Ambos hablan de un bastión, que es una plataforma o un servicio que nosotros podemos colgar en un firewall y de esa manera publicar, por ejemplo, el RDP y no publicarlo así alegremente como lo vienen haciendo incluso en compañías con red on-premise. Entonces la pregunta es, ¿la nube es más segura que una red on-premise? Y la respuesta va a ser tan segura como la configuremos. Podemos buscar miles de ejemplos de plataformas que estaban en la nube y que fueron vulneradas. Mayormente o por protocolos de RDP o muchas veces por aplicaciones que no se fueron actualizando o tenían bugs de configuración o ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es el sentido de subir a la nube? Bueno, la nube nos va a proveer muchas características que solamente en hacer un clic en una opción vamos a poder tener activos, podemos habilitar y vamos a ganar como un beneficio en nuestra infraestructura. Versus que si lo tenemos en on-premise tenemos que pedir un presupuesto, tenemos que dimensionarlo, porque si vamos a comprar una plataforma tenemos que ver que no nos quede chico y muchas veces ese dimensionamiento terminamos comprando algo de más que por un primer tiempo no usamos. El pago, que hoy en día está bastante complicado. Entonces tenemos un montón de elementos y esto nos simplifica al momento de implementarlo o adquirirlo. Entonces, bueno, vamos a entrar en algunos puntos y ahí, si quieren ir preguntando algunas cositas, quedo atento. Si hablamos de escalable, pensemos en los objetivos de la seguridad de la información, que es la disponibilidad, confidencialidad y la integridad. ¿Sí? Entonces, si hablamos de disponibilidad, vamos a hacer referencia a escalabilidad. Hoy, muchas compañías terminan comprando hardware para dar soporte a recursos que a lo mejor no consumen todo el hardware que se incorporó y compran de más porque tienen miedo de quedarse cortos con el tiempo y básicamente tenemos un gasto ahí, que eso nosotros llamamos famoso CAPEX, es la plata que uno pone para invertir en infraestructura. Si hoy nosotros usamos nube, vamos a tener otro costo, que es básicamente el operativo. Este es el de capital. Esta es la inversión que hay que hacer, gasto que hay que hacer para poder montar toda una infraestructura. El operativo, básicamente, lo que vamos a hacer es pagar una factura por uso. No se olviden que esto es pago por uso. Entonces, si yo tengo recursos acotados, pago lo mínimo que me hace falta, y si llega un momento, por ejemplo, el mes de junio, hay que pagar aguinaldos, y la plataforma que va a liquidar sueldos necesita más recursos, se le amplía los recursos para ese momento único, y después se los vuelvo a desactivar. Entonces la nube, una de las cuestiones que tiene cuando hablamos de disponibilidad, tiene escalabilidad de manera horizontal y vertical. Manera horizontal, lo que vamos a hacer es podemos tener más recursos disponibles, ¿sí? Para poder dar o enfrentar demanda. Y vertical es cuando el recurso crece en recursos computacionales, más memoria, más CPU, etc. Ahora esto, muchas veces, vemos malas praxis. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Configuran un servidor donde van a poner una página web, ese servidor lo configuran con manera escalable, bien, entonces va recibiendo peticiones de usuarios. 1000 usuarios, escaló porque pasó a 1 millón de usuarios, entonces automáticamente escala, esto se hace automático. ¿Y qué sucedió? No pensaron en aspectos de ciberseguridad y de golpe el fin de semana hicieron un ataque de fuerza bruta para tratar de obtener una credencial válida. Y de golpe, como hubo mucha demanda sobre la plataforma web,
fue escalando. Resulta que ese fin de semana nos costó $7.000 porque alguien no activó un feature que es gratuito en las plataformas, que es la protección de denegación de servicio. Entonces, pensemos que cuando vamos a subir cuestiones a la nube, es importante tener en cuenta la arquitectura y las cosas que nos ofrecen los servicios de cloud. No sirve subir lo mismo que tenemos en on-premise y trasladarlo con la filosofía de que administramos on-premise en la nube, porque eso nos va a generar problemas luego, que obviamente va a hacer que el OPEX suba, pero no porque realmente hubo miles y miles de usuarios conectados, sino porque una persona se puso a hacer un ataque de fuerza bruta y se podría haber evitado con un add-in de NISO Services. En cuanto a resiliencia, vamos a tener capacidades para poder resistir y recuperar procesos de negocio. Una de las cosas que nosotros vemos es que las compañías, sobre todo el año pasado, las compañías que fueron muy fuertemente ciberatacadas y tenían centro de contingencia, ¿qué hacían? Hacen réplicas a un centro de contingencia distante. Entonces tenemos un centro de cómputo principal, centro de cómputo de contingencia. Entonces, bit que se graba acá, bit que es replicado acá. Obviamente, entró un ransom aquí, bit que se grabó cifrado acá, bit que va a pisar el archivo aquí. Entonces, estas cuestiones hoy ya son obsoletas. ¿Se puede mantener un esquema así? Sí, pero acá hay que trabajar con versionado, hay que trabajar con sincronización, con maneras asincrónicas y no tan sincrónicas en tiempo, para que esto realmente sea una rueda de auxilio. En la nube podemos armar eso hasta en zonas o países distintos, ¿sí? Y podemos definir ya automáticamente cada cuánto queremos esa sincronización. Obviamente, si la queremos bit a bit, es más costosa que una sincronización de 2 veces por día. Pero es hoy lo que estamos recomendando, porque si la hacemos tan binaria, corremos el riesgo que si un ciberdelincuente cifra la información principal, nos termine cifrando también la contingencia. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Voy muy rápido? ¿Alguna duda? Bueno. No, vamos bien, vamos bien. Ok. Veo muchas caras conocidas acá conectadas, así que saludos a todos. Muy bien. Otra cosa que tenemos en la nube es los servicios de seguridad que nos presta. Es decir, hoy la nube rápidamente nos permite adquirir o sumar servicios de seguridad sin tener que estar complicándonos tanto y tanto que hace falta hoy en día. Hoy la Argentina es uno de los países que más compromiso tiene en ciberataques porque precisamente se dan que hay plataformas obsoletas y no tiene el poder de adquirir tecnología de manera tan simple. Entonces, hoy eso los ciberdelincuentes lo saben y por eso va a ser un año complicado hasta que esto se pueda regularizar. Hoy yo quiero renovar una licencia, es complicado, el mayorista solamente me recibe $, en billete, o tengo que pagar $30.000 con tarjeta de crédito, cosas que hoy no son viables para una compañía. Entonces eso está generando algunos problemas. Entonces, bueno, la nube nos va a permitir adquirir medidas muy rápidas de seguridad, como por ejemplo los firewalls. Podemos tener IDS, IPS e incluso el WAF. Cuando hablamos de firewall a medida, todos los proveedores de nube tienen su propia plataforma de firewalls, o en el marketplace que proveen, o en el tienda tienen firewalls de otros proveedores que ustedes pueden utilizar y pueden ver en relación costo-beneficio cuál les conviene implementar. Muchas veces, y eso lo hemos visto en algunas plataformas, que hay algunos firewall de otras marcas, es más barato que uno nativo de la plataforma y se integran perfectamente. Y una cosa que estamos recomendando muy fuertemente es usar WAF, el Web Application Firewall. Esto va a proteger las plataformas de ataques en los sitios web y tratar de tener activo el componente de OWASP con el top 10, cosa que la plataforma web va a estar protegida al menos con los 10 ciberataques
más frecuentes. Otra herramienta fundamental que tenemos es los control de acceso. Todas las plataformas disponen del doble factor de autenticación. Hoy sería hermoso en una red on-premise tener que todos nuestros servidores Windows y nuestros puestos de trabajo tuvieran el doble factor de autenticación. ¿Se puede hacer? Sí. A través de una aplicación de tercero, hay que incorporar, tener infraestructura, tiene su costo, y esto hoy lo podemos hacer muy simple integrándolo con las herramientas que proveen los servicios de nube, ¿sí? Y el teléfono pasa a ser un token para poder lograr el acceso. Sumándome a las noticias de los últimos días de los ciberataques, acá hablo fuertemente por una preocupación que tenemos. Los ciberdelincuentes han cambiado la forma de ataque. ¿Qué hacen? Atacan la plataforma, cifran la plataforma. Eso es lo que venían haciendo hasta hace muy poco tiempo. Pero ahora roban información y después, si no pagan, ¿sí?, exponen. Como le ha pasado estos días a la Comisión Nacional de Valores, que ya han publicado, y nosotros estamos trabajando en 2 casos más, que también le han publicado todos los contenidos, donde cuando ya roban datos de recursos humanos ya tenemos complicaciones, porque ahí deberíamos respetar la ley 25326, y ahí resulta que tenemos repositorios donde hay historias clínicas, receta de medicamentos, de revisión de médicos, ya hay datos de salud de los empleados de la compañía, y los empleados hasta incluso podrían tomar acciones legales contra la organización porque su información ha sido publicada. Entonces, hoy las plataformas tienen lo que ustedes a lo mejor conocen muy bien, lo que se llama Data Loss Prevention, y permiten rápidamente implementar todo lo que es cifrado de tránsito. Esto ya lo vienen haciendo con el famoso mal llamado SSL, porque hoy TLS versión 1.2 o superior, vemos que algunas plataformas todavía tienen versiones viejas, pero es el 1.2 o superior, en reposo. Esto es que el archivo tiene que estar cifrado. Cosa que si el ciberdelincuente me roba la información, cuando lo saque de su repositorio original, me va a estar robando archivos cifrados. No va a poder hacer uso de esos archivos. Obviamente, ¿un archivo cifrado se puede cifrar con Ransom? Sí. ¿Sí? Pero si me lo roba y lo quieres poner en la nube, no lo va, o en la D-Web, no va a poder ser uso, porque cuando se saca de su repositorio original, ¿sí?, el archivo no es legible. Y hay herramientas que podemos usar en la nube, donde también nos cifre los datos en memoria. Hoy, los servicios estándar de los vendors principales de nube tienen esta posibilidad, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de en tránsito, hasta tienen un cambio de concepto que nosotros estamos aplicando en red on-premise. Porque nosotros en on-premise, ¿qué hacemos? Tenemos un firewall, un servidor web, y acá ponemos el certificado. Es decir, que todo el costo de pedidos, consumo de CPU y memoria, cuando se visita un sitio web, lo termina pagando el servidor web. ¿Qué te dice la nube? Para no escalar en recursos aquí, que lo pongas en el firewall. Si tenés un WAF, que lo pongas sobre el WAF. Acá pones el SSL, y en el servidor web no lo pongas. Y esto lo cifres con, por ejemplo, IPsec. Entonces, todo está cifrado, y no hacer escalar este recurso. Y el servidor web, tenés un servidor web realmente atado a los recursos que te hace falta en la compañía. Entonces, esto es lo que te recomienda hoy en día la nube, y esto mismo hoy lo podríamos hacer en on-premise, y seguimos mejorando nuestra infraestructura, ¿sí? Pasa que acá también tenemos virtualizado este equipo con muchos recursos, lo dejamos así, más fácil. E incluso, si hacemos esto con IPsec, podemos usar herramientas para poder leer el tráfico, ¿sí? En cambio, si el SSL lo tenemos sobre el servidor web, es más difícil generar filtros y ver qué es lo que está llegando al servidor web. Y a eso me da pie que nos provee herramientas para ver qué ocurre en todo momento. Todas las buenas prácticas, empezando por OWASP,
NIST y recomendaciones de CSIR, etcétera, recomiendan monitorear. Porque si nosotros no sabemos cómo están usando o qué le están pidiendo a las plataformas todo el tiempo, no sabemos qué debilidades podríamos llegar a tener y no sabemos qué están tratando de hacer sobre la infraestructura. Por eso es importante contar con un WAF, ¿sí? Doy un ejemplo. El WAF de Azure, ¿sí? Hay una versión que es gratuita. Después hay una versión que obviamente es paga con todos los features, pero ya está esa característica para que uno lo pueda implementar. Y hay otros vendors que también ofrecen un appliance delgado, con pocos recursos y pocas funcionalidades, que uno podría incorporar, que es mejor que tener un firewall a secas. Básicamente un firewall hoy es un pasamano. Entonces siempre es recomendado tener este tipo de infraestructura. Y otra cosa que nos va a permitir, que veo que es un gran talón de Aquiles para todas las organizaciones, la gestión de vulnerabilidades. Ahí me llegó ayer de NIST el mail con todas las vulnerabilidades del mes de junio. Si tenemos que poner a parchar todo, no terminamos, ¿sí? Hay algunas que son sumamente críticas, tal de VPN40, hay cuestiones que hay que aplicarlo sí o sí, pero son más de 100. Entonces, una de las cuestiones que tiene la nube, sobre todo si consumimos plataformas SaaS o PaaS, ¿sí? Es que el vendor, el que me soporta la infraestructura, lo va a estar parchando, lo va a estar protegiendo por nosotros. Por lo tanto, es un tema menos de cuestiones operativas. ¿Qué tendré que hacer? Poco. Y si tengo un IaaS, ahí sí tendré que ver de la máquina virtual para adentro, pero ni siquiera el virtualizador sería un problema para nosotros. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Muchas gracias, gente, por el feedback. Y obviamente tenemos respuesta a incidentes como respaldo de recuperación de datos. Y recuerden que esto es otra responsabilidad. La nube no hace backup por ustedes. El owner de los datos es el que tiene que hacer el backup. Por ejemplo, todos ustedes, o muchos de ustedes, que veo caras conocidas, tienen Office 365. La nube no hace backup por ustedes. Es decir, que si viniera un ciberdelincuente y borrara todo, ustedes tienen 30 días, perdón, tienen 30 días para recuperar lo que está en la papelera de reciclaje. ¿Sí? Y si yo entrara a la papelera de reciclaje y fuerzo el borrador, me quedo sin absolutamente nada. La responsabilidad del backup es el dueño del dato. La nube no hace backup. No le pidan al servicio de nube, haceme backup. Entonces, hay herramientas que nos permiten hacer backup, ¿sí? A otro lugar, pero cuando tenemos definido esto, nos da cierta tranquilidad y los procesos no suelen fallar y suelen funcionar perfectamente. Para eso, ambas plataformas manejan lo que se llama Disco Block Storage, que son discos lentos para backup, archivos de imágenes, videos, tienen un costo muy bajo, ¿sí? Entonces nos permite guardar información sin tanto compromiso para la organización. Otros lo que están haciendo es hacer backup a una red on-premise, que no es mala la idea tampoco, ¿sí? Bajan a on-premise lo que tienen en la nube con un backup. Y van haciendo backup regularmente. Podemos tener arquitecturas redundantes, es decir, yo puedo tener un centro de datos en Brasil, ¿sí? Con Amazon, y tenerlo replicado en Europa. De hecho, hoy en día, igual que alta disponibilidad, hoy en día tanto Azure como AWS tiene centros de cómputos muy particulares. Por ejemplo, con el cumplimiento de la GDPR, Alemania se puso muy fuerte y dijo, muy bien, si hay datos de personas y son ciudadanos alemanes, esto no puede salir de la frontera del país. ¿Qué tuvieron que hacer los dos? Y metieron dentro del país centro de datos. De hecho, en Argentina, Amazon tiene lo que se llama un local zone para alojar datos de
compañías que no pueden salir de la frontera de la República Argentina. ¿Sí? ¿Por qué hace eso Amazon? Porque, bueno, le cierra como negocio y para darle una posibilidad a las compañías que migren. Entonces, a lo mejor la parte de computación está en Brasil, pero el dato está en el data center que está en Buenos Aires. Entonces, es una manera de cumplir con estos estándares. Vamos a tener análisis de seguridad en todo momento. De hecho, Azure, por ejemplo, tiene un indicador de seguridad que nos va mostrando cuál es el estado de seguridad en base a la configuración y cómo yo debería mejorar ese estándar. Y obviamente vamos a tener gestión de vulnerabilidades. Entonces, básicamente, fíjense, todo lo que nos provee la nube hoy en día, que nos permite rápidamente contar con un escenario protegido. Y podríamos entrar en cada uno de estos puntos y dedicarle media hora o más, porque realmente son muy amplios los conceptos que tienen. La idea de hoy es que ustedes se lleven estos conceptos y que piensen que hoy la nube es una alternativa interesante para poder proteger su información. Una cosa que están haciendo muchas compañías es un esquema híbrido. Tienen su plataforma on-premise y aquello que va a estar expuesto de alguna manera y no tienen cómo protegerlo en la red on-premise, lo suben a la nube. Acá queda una VPN entre estos dos y usan las herramientas que tiene la nube para protegerla ante ciberataques. Entonces, tenemos el castillo tradicional y subimos a la nube aquello que adolece, podría ser el talón de Aquiles en Internet de la compañía. Entonces, hoy es una solución interesante y de paso la compañía va madurando en el uso de plataforma de la nube. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Vamos bien? Hola Enrique, ¿cómo andas? ¿Me escuchás? Sí, sí, Gastón. ¿Cómo andas? ¿Puedes recomendar alguna empresa vos algún hosting que recomiendes? Nosotros, por ejemplo, usamos Telecom mucho, porque, digamos, es lo que arrancamos y es lo que tenemos, pero es el más caro, digamos. Pero bueno, A tenemos el ver, asesor dentro de... comercial. Esto es como ir a comprar un auto. Ujú. Mejor dicho, esto es como ir a alquilar un auto, porque uno no compra, alquila. ¿Sí? Vos tenés que ver qué servicio te ofrecen y en base a eso tenés que hacer la comparación, beneficio y precio. Porque, ¿qué sucede? Tenés jugadores locales y tenés las grandes marcas. ¿Sí? Y a través de los jugadores locales podés acceder a las grandes marcas que te facturan incluso en pesos. ¿Sí? Entonces, vos tenés que ver qué es lo que te conviene y siempre, yo insisto, traten de buscar plataformas que donde puedan tener la mayor cantidad de servicios, pensando en ciberseguridad, sin tener que tener tantas complicaciones en la configuración. Hay plataformas que, a ver, tanto Azure o Amazon con un tilde activas una función y en otra te dice, bueno, espera, generame un ticket, en 25 días te activo esta funcionalidad. Hay que ver, relación costo-beneficio, pero es como hoy, ustedes se van de paseo y tienen un grupo familiar de 5 personas y 2 quieren comer parrilla, o 2 quieren comer pasta y uno es vegano. Entonces, no te va a meter una parrilla de una porque 3 quedaron afuera. No te va a meter una casa de pasta porque 3 quedaron afuera. Entonces, tenés que buscar uno que pueda satisfacer las necesidades de las 5 personas. Con esto ocurre exactamente lo mismo. Hay que tratar de buscar dentro de lo que la compañía puede pagar el mayor beneficio en escalabilidad de servicios. ¿Sí? Bien, 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 perfecto. Muchas gracias. Entro rápidamente en el concepto de defensa de profundidad, poco cambiando, pero vamos a ver el concepto Zero Trust, que es un concepto que se viene hablando muy fuerte, porque esto cambió con la pandemia. Antes de la pandemia, todos íbamos a trabajar al fuerte. ¿Sí? Teníamos que marcar entrada, teníamos puerta, teníamos un vigilante que nos controlaba acá, teníamos nuestros puestos de trabajo. Vino la pandemia y empezaron a haber un montón de conexiones para trabajar remoto. ¿Sí? El fuerte se quedó sin los usuarios y a su vez se quedó con un montón de puertitas abiertas y un montón de puentes. Por lo tanto, el modelo
que le llaman el foso, el castillo, es un modelo que hoy, para una red on-premise, se puede aplicar, pero hay que cambiar la mentalidad y llevarlo un poquito más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy tenemos cada vez más aplicaciones, tenemos dispositivos que usan esas aplicaciones. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se había tildado hace un Se ratito. corta un ratito. Ahora Sí. sí se tuvo un pequeño corte. Un pequeño corte. Pasa que tengo 200 dispositivos USB conectados a la node y cada tanto me hace eso. No me lo hace muy seguido, pero lo hace. Bien, perdón. Se fue el castillo, tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Las organizaciones, por no perder negocio y por estar dando estos servicios de Internet, ¿sí? Tuvieron que empezar a dar otro tipo de funcionalidades y empezó a generar mayor exposición de lo que tiene hoy la organización. Entonces, si nos fijamos, y este es el modelo de defensa de profundidad estándar, donde podemos ver qué cosas podíamos aplicar en cada una de las redes o capas, y era un modelo de capa de cebolla, es decir, teníamos que ir vulnerando cada una de las capas para poder llegar a obtener algún beneficio. Hoy en día no es malo el concepto, lo que sucede es que hoy las aplicaciones están fuera, los usuarios están afuera, y por ejemplo observamos aplicaciones de algunos bancos que usan todavía SSL en la aplicación mobile porque los clientes del banco todavía tienen versiones de Android tipo KitKat que son viejas. Entonces, como no le quieren forzar al usuario final que compre un teléfono nuevo, le bajan la seguridad de la aplicación, corriendo ellos un riesgo de un ataque de pool, ¿sí? Donde se pueda obtener credenciales de acceso por un cifrado inadecuado en el tráfico. Entonces, vemos esas cuestiones que hoy, por una cuestión de marketing o una cuestión de negocio, se siguen generando y es un problema para la organización. Entonces, este concepto que vamos a ver ahora se está imponiendo mucho y yo quiero que se lo lleven hoy como algo que hay que trabajar y se puede trabajar perfectamente en una red on-premise. No sé si alguien se lo leyó, es fumárselo al libro, pero tiene frases como esta que son las que me fascinan. Este libro, esta versión está muy buena porque lo asocia mucho a negocios. Dice que si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tenés que tener miedo a las diferentes batallas. ¿Qué es lo que sucede? Al enemigo ya lo conocemos, ya sabemos lo que hace. Ataque, phishing, etcétera, etcétera. Cifra información y trata de obtener un beneficio. Lo que no sabemos cómo están ustedes. ¿Sí? ¿Cómo están parados realmente ustedes en la organización? ¿Sí? Hacen auditorías, chequean la infraestructura, validan la compañía. Entonces, si hoy no saben ustedes cómo están parados, y obviamente esto es un miedo. ¿En qué se basa el modelo? Bueno, básicamente que esto es algo que tenemos que aprender nosotros en nuestra vida personal. No confiar en nadie. Fíjense que justo hoy me llamó Telefe por una nota rápida por el tema de rentas, que está llegando mensaje de texto, emails con renta diciendo que tenés una multa, que tenés un juicio. Básicamente te quieren pedir datos de tarjeta de crédito. Entonces, hoy nosotros confiamos mucho en los dispositivos. Y el concepto es no confiar en nadie y comprobarlo todo. Es decir, realmente, si yo tengo dudas que la persona que me está mandando el mensaje de texto o lo que me llega es así, entrar y verificarlo personalmente. Entonces, en vez de hacer clic en el link de renta que vino en SMS, que básicamente es un smishing, escribir yo en el navegador el sitio de renta y verificar que eso no sea así. Básicamente, este principio tiene 3 líneas. Comprobar forma explícita, mínimos privilegios y asumir que en algún momento vamos a ser vulnerados.
Hoy los estándares de ciberseguridad hacen referencia que tenemos que pensar que en algún momento vamos a ser víctimas de un ciberataque. Entonces tenemos que prepararnos para tener un ciberataque. Es como decir, ¿por qué tenemos tanto matafuego cada tanto? No, porque la municipalidad me lo exige. No, también está bueno tener un plan de acción y hay simulaciones, porque en algún momento tenemos que pensar que el edificio se podría prender fuego. Bueno, hoy tenemos que asumir que en algún momento algo de la infraestructura va a ser víctima de un ciberataque. Entonces, comprobar de forma explícita, y bueno, con doble factor de autenticación podríamos verificar que Juan Pérez es el quien dice ser que se está logueando de una PC y acceder a la información. Que no todos tengan permisos elevados. Hoy vemos que cuando entramos a administrar o hacemos auditorías en algunas plataformas de nube, todos son Global Admin, todos tienen permisos más. Estás muteado, Enrique. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahí está, Ahora perfecto. sí. Y pensemos que el usuario es el perímetro. Es decir, podemos engañar al usuario y que el usuario, a su vez, nos dé acceso a la plataforma. Hemos visto, por ejemplo, que se han vulnerado PC que luego, con el tiempo, se sacan las credenciales para acceder por VPN a la compañía. Y después, obviamente, la compañía, con el tiempo, tuvo una infección de ransomware. Entonces, tengamos en cuenta esas cuestiones, que hoy los usuarios básicamente son nuestro perímetro. Dos conceptos que tenemos en la nube es el just in time, darle acceso al usuario el tiempo justo y a donde tiene que acceder. No más que eso, ¿sí? Eso es fundamental. Y limitar, si tenemos que darle cierto permiso, darle ese privilegio por un tiempo determinado. Entonces, son dos conceptos, el cheat y el GA, es darle los permisos básicos requeridos para que pueda actuar y en el tiempo que haga falta. Hoy nosotros vemos todavía Active Directories, ¿sí?, en on-premise, donde el usuario puede loguearse a cualquier dispositivo de la red, excepto servidores, y tiene permiso en un montón de repositorios. Entonces, pensemos en estos conceptos que hoy también lo podríamos llevar a una red on-premise. Se aplica perfecto. Dentro de los pilares que vamos a tener, tenemos tema de identidad, que no solamente tenemos que pensar que identidad es el usuario, tenemos servicios y dispositivos. No nos olvidemos que servicios, tenemos web services que se integran ya con plataformas, vamos a tener procesos de RPA o de automatización que van a correr y van a buscar datos un montón de lados y van a terminar llevando una información a otro, y para eso requieren ciertos permisos. Los dispositivos, los usuarios usan dispositivos y no los usan solamente para trabajar en el día a día. Aplicaciones que muchas veces no son contenidas y tienen vulnerabilidades, ¿sí?, hay que trabajar en ese tipo de cosas. Los datos, ¿cómo hacemos seguimiento de los datos si no se clasifican? Muchas veces nos llaman, dice, che, Enrique, vamos a encargar un proyecto de DLP. Ajá, ¿y tener clasificación, tener una política de clasificación de datos? No, pero ya tenemos la herramienta. No sirve, porque como yo le digo a la herramienta que me mande un mail o una alerta cuando pasa por mail o por una red social, un archivo que diga confidencial, si alguien no la etiquetó previamente, ¿sí? Entonces, obviamente, los servicios de nube me proveen estas características, pero requieren otros niveles de madurez. Por ejemplo, hay una compañía en Buenos Aires que incorporó el DLP de Azure, pero no puede arrancar con este proyecto si no clasifica y no entiende que los usuarios tienen que clasificar la información. Sino hay que hacer miles de reglas y enseñarle, más allá que DLP tiene elementos de inteligencia artificial para poder entender cierta característica del archivo, para ver si es confidencial o no, o si genera alguna cuestión. Entonces, los datos, no nos olvidemos que son los más buscados por los ciberdelincuentes, y es el punto donde nos va a estar tratando de extorsionar todo el tiempo. Entonces, cifremos, ¿sí? Este es uno de los puntos que hay que hacer mucho foco. Obviamente, protección de infraestructura
Y esto es lo que me preocupa hoy en día, porque las redes están segmentadas, ¿sí? Pero yo estoy en Casa Central, tengo 400 sucursales, me paro en una PC en cualquier sucursal y veo toda la red. O sea, no tienen las ACL. En la nube, ¿sí? Doy el ejemplo de Microsoft porque me acuerdo el nombre, yo armo las VNet y inmediatamente después tengo que armar las NSG o los Network Security Group, y ahí defino cuál va a ser el tráfico, ¿sí? Si no defino esto, no funciona. Amazon también lo tiene. ¿Por qué si hoy la mayoría de los switch core que tienen las compañías permiten hacer esto, no lo implementamos? La excusa que me dan siempre es que tenemos que ver todas las aplicaciones, todos los puertos, tenemos... Bueno, hay que hacerlo, porque la mayoría de los ataques de ransom no siempre empiezan por Casa Central. Ha empezado por una PC de una sucursal donde un usuario abrió un correo, se infectó esa PC, hizo reconocimiento y 14 días después estaba dentro de la infraestructura. En la nube estás obligado a hacerlo. ¿Por qué no lo haces on-premise? Yo he puesto todo código QR para que tengan más información relevante, para que ustedes puedan ir buscando y puedan ver información adicional. Muy bien. NIST está con los drafts todavía, pero está armando los documentos de Zero Trust y se vienen muy fuertes, están muy buenos, sobre todo los de arquitectura, van a estar muy buenos, porque de alguna manera es pensar en armar una infraestructura, ¿sí?, con el concepto de Zero Trust. En este código QR tienen el acceso a uno de los documentos que más relevante es, pero fíjense que ya hasta NIST está pensando que este es el nuevo concepto que deberíamos ir hacia la implementación de infraestructuras, tanto on-premise como en la nube. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, sí. Sí, ¿Podemos implementarlo on-premise? Sí, podemos hacerlo. A ver, podemos aplicar que los usuarios se loguen desde una PC y solamente tengan permiso para acceder a esa PC y vía red solamente pueda acceder a los recursos que haga falta. ¿Por qué un usuario de una PC de una sucursal debería ver un servidor de otra sucursal? Lo interesante sería poder aplicar doble factor de autenticación, que se puede integrar si tienen nube. Cuentas nominadas, esto es fundamental, todavía vemos muchas cuentas genéricas que no son cuentas de servicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, call center, ayuda 1, ayuda 2, ayuda 3, ayuda 4, ayuda 5. Si yo quiero hacer trazabilidad de esto, no sé quién es el que está del otro lado. Redes segmentadas con ACL, esto es fundamental y hay que trabajarlo de manera muy fuerte. Y monitorear el uso de los recursos. Hoy, si ustedes no tienen presupuesto, pueden usar esta plataforma que es open source, ¿sí? Es gratuita, si quieren algunos features hay que pagarlos, pero para monitorear, meten todo acá adentro, esto es un SIEM que me va a permitir hacer correlación de eventos. Hoy nosotros ya estamos detectando hasta intentos de ataque gracias a esta herramienta. Todo lo tenemos que tirar ahí. Todos los syslog, todo lo que tengamos lo tiramos a esta licuadora y esto nos va a ir monitoreando la plataforma y va a ir generando alertas. Y obviamente ajustar las aplicaciones y potenciar servicios. Por ejemplo, Microsoft desde el 2003 R2 tiene el servicio de administración de archivos, donde yo puedo generar filtros para definir tipos de archivos. No hago la demo por una cuestión de tiempo, pero nosotros tenemos una maquinita virtual donde podemos ver. Lo que hicimos fue activamos este servicio y en toda la carpeta de Windows, sobre todo en las compartidas, prohibimos los archivos con extensiones de los ransom más frecuentes. Obviamente eso es algo que hay que ir alimentando constantemente. Porque el ransom, ¿qué hace? Busca el archivo .doc, lo cifra por .loki, y una vez que logró grabar este archivo, borra el original. Pero si esta plataforma me evita esto, y a su vez me manda un mail diciendo que Enrique Dutra de la PC tanto quiso grabar el archivo documento.loki en tal repositorio, y no lo pudo hacer, ya incluso me tira una alerta de cómo evitar un ataque grande, masivo de ransom.
y esto ya viene del 2003 en el sistema operativo Microsoft. Entonces, por ahí veo que no se le saca el jugo a todas las plataformas que las compañías tienen. Otra cosa que recomendamos mucho es, incluso el administrador de dominio, no loguearse con las cuentas de domain admin. ¿Sí? Tener cuentas de domain admin, loguearse en servidores con una cuenta mínima de privilegios, y luego usar el run as como hacemos en Unix o en Linux con sudo. ¿Por qué? Porque el Mimikatz, que es la herramienta que usamos siempre cuando vulneraron una plataforma de Active Directory, lo que usa, busca el valor NTLM que queda cachado por 14 horas en un servidor que se ha logueado, y con eso generan lo que se llama el movimiento lateral y crean cuentas en Active Directory. Si yo me logueo con una cuenta con pocos privilegios y uso el run as para correr cualquier aplicación, lo que yo ejecute con el run as no queda en el caché de memoria del sistema operativo. Entonces fíjense que hay que usar un poco el ingenio, pero ¿podemos utilizar el concepto zero trust? Sí, lo estoy haciendo acá. Permisos acotados, esto es un concepto bastante viejo de control de acceso basado en roles, ¿sí? Y obviamente en redes híbridas tengamos en cuenta que cuando unimos on-premise con la nube, ¿sí? Si esta red es afectada, es mucho más fácil afectar la nube. Entonces, bueno, es una manera, ¿sí?, de que si vamos a hacer esto, las credenciales de acceso y todo lo que implementemos aquí tiene que ser muy fuerte en su configuración para que no nos comprometan la nube. Si no, como el escenario que explicaba recién, hago una red on-premise, lo crítico lo subo a la nube, pero resulta que este enlace no cumple con los requisitos y bueno, nos van a terminar vulnerando. Ahí Iván me preguntaba por si es compatible con Debian. No lo tengo presente. Nosotros estamos implementando en Ubuntu y hacemos una configuración bien acotada. Si no, tenés los appliance virtuales que podés bajar ya armadito. Y pensar que vamos a ser vulnerados, bueno, desarrollar playbooks. Nosotros ya tenemos 2 casos de éxito. En el mes de agosto vamos a dar una charlita con un caso de éxito que ya tenemos con el cliente. Y es importante ejecutar la receta de cocina con el comité de crisis y usar pruebas de emuladores. Know Before tiene un emulador de ransom. De hecho, yo las demos que hago es, uso esto con FSRM para mostrar que este tiene 23 emuladores de ransom, y si yo quiero cifrar un disco con archivos propios que tiene esta aplicación, esto me lo va a bloquear. Si no pensamos en esto, cuando entre un ransom, suelo poner un slide que son todas hormigas, el efecto es ese. Efecto hormiguero pisado. ¿Vieron que todas las hormigas salen corriendo para todos lados? Bueno, cuando hay una incidencia es esta. Entonces, lo que recomendamos es empiecen a desarrollar playbooks, ¿sí?, y empiezan a hacer el ejercicio de simulación, así como muchas veces los que tenían centro de cómputo de contingencia usan el centro de contingencia de uno a otro, ¿sí?, paran uno y pasan todo a otro. Bueno, hoy hay que hacerlo con un ciberataque. Para una herramientita de autodiagnóstico, si quieren jugar un poco, acá les dejo, Microsoft tiene uno que permite evaluar cómo están ustedes posicionados con Zero Trust. Ahí eligen si es identidad, puesto de trabajo, aplicación, infraestructura, datos o red. Es una pequeña encuesta y en base a la encuesta que ustedes realizan, les va a decir dónde deberían ajustar. Esto está bueno para tener una visibilidad y recomendaciones, porque lo más interesante siempre de esto son las recomendaciones. Y para ir cerrando, les dejo 3 links de interés. El sitio CECIRT, que estén atentos y sigan las próximas semanas, porque logramos 2 acuerdos importantes con entidades españolas y vamos a empezar a subir contenidos tanto de capacitación como contenidos que pueden ser usados en la página, en sus compañías, ¿sí? Por ahora no voy a decir nada más porque me dio sorpresa, pero ya está confirmado. Tengo que ahí coordinar con Maggie para ir empezando la implementación, pero ya está. Así que empiecen a partir de la semana que viene, empiecen a darle la vuelta al sitio de CECIRT, que van a encontrar cosas muy jugosas. La herramienta de autodiagnóstico, sobre todo para pymes y compañías pequeñas, eso les va a permitir seguir
recomendaciones a ver de cómo ajustar su infraestructura, y les dejo el modelo de madurez de CISA, con Zero Trust, que está muy bueno el documento, que les va a permitir a ustedes tener una idea de conceptos y ampliar un poco más lo que hemos visto en el día de hoy. Hemos venido corriendo, espero que ha sido claro. Estoy abierto a escuchar preguntas, consultas. ¿No se entendió todo? ¿Se entendió todo bien? ¿Cómo venimos? Súper completo y súper concreto, tipo con herramientas particulares y recomendaciones concretas sobre qué se puede hacer. Así que, bueno, damos lugar a si alguien más quiere preguntar algo. Y como dijo Quique, vamos a dar novedades justamente en el CEDESIR. También se viene justamente una guía de buenas prácticas, de protocolos. Ahora justamente con las charlas también se nos ocurre que podemos hacer como un repositorio de herramientas open source que podemos publicar. Y bueno, damos un minutito más y si no, ya cerramos. Tengan en cuenta que estas herramientas son muy útiles. Siempre, antes de encarar cualquier proyecto de nube, nosotros vimos en la plena pandemia que las compañías empezaron, vayamos allá a la nube, requiere una planificación, un acompañamiento, porque si no es como que la basura que está bajo la alfombra la terminamos pasando a una alfombra que está en la nube, ¿sí? Entonces, es importante seguir eso. La próxima charla del plan de la WIC hace referencia a Playbook, no se la pierdan, porque precisamente es importantísimo. Aparte es una experiencia espectacular, nosotros lo vivimos en carne propia, está muy bueno porque se hace la simulación y hay personas que no asisten. Ah, en la simulación, no, pues se supone que nos cifraron toda la compañía, ¿cómo que no estás? Sos parte del comité de crisis. Es una experiencia muy buena. Incluso nosotros hemos redactado los documentos y los documentos no sufren ajuste, porque el problema es tema comunicación dentro de la organización. Entonces, el comunicado legales, ¿tiene el comunicado para...? Sí, acá está. Recursos humanos, ¿tiene el comunicado para las personas internas? Acá está. Tecnología aisló el escenario, está todo ok. Tecnología está haciendo la prueba de restauración, estamos haciendo la prueba de restauración, todo ok. Pero falta el flaco que tiene que hacer tal procedimiento y no está. ¿Y por qué no vino? No, porque como era una prueba y no tenía ganas de venir a la sucursal. Entonces, el proceso definido, lo que se trabajó entre toda la organización, hicimos 2 pruebas, no sufrió modificaciones. Lo que hubo que trabajar son tirones de oreja en los distintos equipos de trabajo para que realmente entienda que una prueba de contingencia por infección de Ramson, todo el mundo tiene que estar involucrado. Entonces empiezan a trabajar eso, porque si ustedes se fijan, ven las noticias, ven el día a día, ven que ¿viste? Las bombas van cayendo al costado nuestro. Lo ideal es que no caigan en ninguna organización de ustedes, pero es importante que vayamos trabajando ya con tiempo este tipo de cosas. Vos brindas asesoramiento para pymes en tu empresa y tengo entendido que sí. Y de paso aprovecho y paso el chivo, digamos, de que en la web de CEDESIR, en una de las secciones, tienen las secciones de proveedores de soluciones en ciberseguridad, y ahí está el listado con los proveedores a los que pueden consultar, por supuesto, contactarse, y entre ellos, por supuesto, está .net. Incluso, ahí lo que recomendamos, hagan el autodiagnóstico, incluso cuando nos contactan a nosotros, cualquier otra organización, pueden hacer foco y decir, mira, hice el autodiagnóstico y veo que estoy mal acá, o sea, hasta pueden decir hasta dónde le duele la muela, ¿sí? Y no ir al dentista, me duele alguna muela, ¿qué hago? ¿Bueno? ¿Sí? Entonces, bueno, está bueno tener esa info. Les recomiendo la próxima charla que va a ser de Playbook, algo que estamos empezando a empujar de nuestro lado, pero básicamente es una recomendación muy fuerte. De hecho, las buenas prácticas están pidiendo, y fíjense que las buenas prácticas dicen, piensen que pueden ser atacados. Entonces, si yo tengo que pensar que voy a ser atacado, ¿qué tengo que hacer? Ustedes sacan el auto de la agencia el primer día y ya salen con un seguro. Y ustedes no salen, yo no salgo de la agencia pensando, ahora voy a chocar. No.
alguien me puede chocar, por lo tanto tengo que estar protegido, por eso tengo un seguro. Bueno, pensemos en esas cosas, pensemos en estas cuestiones para poder proteger los datos. Recuerden que van por nuestros datos, ¿no? Bueno, muy buena la metáfora también, por si no quedó claro antes. Disculpa, tengo una consulta, Enrique, la última. Ahí me estuvo contactando una gente que vende seguros de Sancor, y también están ellos en este momento viendo el tema este. ¿Conoces algo? ¿Estuviste viendo algo de eso? Sí, a ver, los seguros están, de hecho, la norma ISO hace referencia que vos, la 27000, por ejemplo, te hace referencia que vos podrías tercerizar ese riesgo para cubrir la pérdida que vos tenés por los tiempos caídos. A ver, no te va a dar la plata para pagar un ciberrescate, eso olvídate, ¿sí? No te va a dar esa plata. Pero sí te va a permitir que si vos tenés que contratar servicios, tenés que interactuar con otros, contactar a una consultora, lo que sea, tengas el presupuesto para poder hacerlo, ¿sí? Los seguros parten de ese lado. Pero no te va a dar la plata, y tenganlo muy en cuenta, que dice, mira, dame $1.000.000 para pagar al ciberdelincuente. Eso olvídate, no te lo van a hacer. Pero es una opción para tener. ¿Es útil? Sí. Yo prefiero que, más allá que trabaje en seguro, trabaje en los playbooks, ¿sí? Bien. Y en proteger la información. Sí, sí, Es una seguro. solución de compromiso, digo yo. ¿Sí? Es como la del auto. En vez de ponerle, vos sabés que en el verano cae piedra, y en vez de sacar un buen seguro, le ponen techo de zinc al auto. Medio complicado andar por la ciudad de Córdoba con el auto con techo de zinc arriba, y va a estar protegido, pero bueno, no es lo ideal. Listo, perfecto. Gracias, Quique. No, nada. Gracias nuevamente, Quique, y los esperamos a todos el próximo viernes a las 11 también para la próxima charla, para la tercera de 4. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.